Ya está, dele. Ya, Sí, que ya, gracias, gracias. muy amable. No te preocupes. Ok, chicos. A ver, aquí en los empalmes que les digo del equipo transmisor y receptor, vamos a ocupar el LED láser, el PIN y el APD para poder conectarnos dentro de los equipos de comunicación. Entonces, la siguiente clase que vamos a ver los empalmes, conectores y vamos a acabar hoy fibra, prácticamente el modelo que vamos a ver es a continuación, al final les voy a indicar. Entonces, dentro de los empalmes, nosotros vamos a tener dos tipos de empalmes. El empalme que se hace con un equipo de una máquina fusionadora que tenemos en la facultad. Si hiciera práctica de laboratorio, hemos tenido dos, pero lamentablemente no se puede hacerlo. La máquina fusionadora para poder fusionar empalmes por a 1200 grados centígrados que se fusiona un punto de suelda por cada hilo que tiene el tubo conductor, por eso es importante. Los empalmes, hay los con fusionadora y hay los otros empalmes, se me fue el nombre, mecánicos. Los empalmes mecánicos que ya vamos a ver que es una estructura con unas virolas y unos resortes que se deben conectar. Es decir, que yo a un canal de una de fibra, para conectarme con otro de fibra, deben tener la misma sección para unirlo, ¿no? Entonces, para yo poder ponerme un empalme de fusión, igual tengo que hacer un arco voltaico de 1200 que llega hasta 2000 grados centígrados, donde se va a ver que prácticamente lo que voy a tener es un empalme sólido, donde debe marcarme 0.0 dB. En cambio, en el empalme mecánico tiene una estructura muy importante con resortes que prácticamente con el hilo de fibra del uno con respecto al hilo de fibra no es que se conectan o no se fusionan, sino que simplemente les une a las dos estructuras para alinearles, pero para poder alinear le pone un tipo de gel para que haya un elemento, así hay una distancia entre los dos para poder conectarse entre sí. ¿Cuál es la función del empalme? Que prácticamente el empalme de fusión, que ya vamos a ver, prácticamente tiene la parte de fusionarle por cada hilo. Imagínense si tenemos un hilo de 24 hilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 24 hilos que nosotros debemos fusionar por cada uno para poder trabajar. Regularmente cuando ustedes trabajan, la máquina aquí debemos capacitarnos para poder hacerlo. Tenemos que retirar la chaqueta de la fibra óptica. Tenemos que verle hasta cuando veamos la estructura de la fibra óptica como el hilo, ¿no? Que es de transparente, como es de vidrio un poquito, se le nota, es muy delgado como el cabello humano. Y de ahí tenemos que pulirle a la fibra y prácticamente retirarle todas las espurias. Entonces, prácticamente para ver este tipo de empalme le hacen en el número 8, le retiran y le quitan, por ejemplo, para ver si es que está recto. Nosotros le podemos ver así, pero en realidad puede estar aún con rigurosidad o con imperfección en la parte superficial. Entonces hay un aparato que es como que fuera un lente visual de un ojito, se pone el cable, se conecta a la fibra, y aquí se ve la parte, si es que el centro del ojo está centrado, significa que está bien pulido, y si es que el centro está a un lado, prácticamente falta alinearle dentro de esto para el pulimiento, ¿no? Este es el mismo concepto para después hacer los tipos de conectores, porque el conector también se debe conectar y son permanentes, ¿no? Esto del empalme también es muy simpático porque a lo que iba es que nosotros al momento de capacitar, un empalme de fusión cuesta desde 20 hasta $100. Un empalme de fusión. Me explico. Si es un hilo, es un solo hilo y quiere hacer la fusión, listo. Le cuesta $60, $80. Pero si es que el empalme es 24 hilos, listo, le cobro 20. 20 por 24 hilos. Solo en este punto sale $480, solo aquí. ¿Cuántos pasos son? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la instalación de fibra desde los pozos de paso? Los pozos de paso para el empalme de fusión, que era cada ¿cuánto? Eran cada 4000 metros. Imagínense, yo tengo que hacer cada 4000 metros, es decir, cada 4 kilómetros,
hago un empalme de fusión de un alambre de 24 hilos o de 48 hilos y aquí pongo fibra de reserva de 30 y acá pongo de 15 metros de cada uno en las cámaras de paso. La fibra oscura y acá hago de 30 metros que yo voy a instalarlo. Entonces prácticamente si nosotros vemos esto, cada 4 kilómetros y de aquí a la Tacunga, digo yo, perdón, de aquí a Salcedo estará unos 10 kilómetros, hablamos de 2.5, pongámosle 12 kilómetros para que sea exacto, voy a hacer 3 empalmes de fusión para las cajas de empalmes. Como son 3, sería 1, 2, y ya llegamos, ¿no es cierto? Desde la Tacunga a Salcedo sería solo 2 pozos de empalmes, ¿no es cierto? Es algo obvio, pero recuerden que también yo puedo hacer empalmes acá en las centrales de la Tacunga y Salcedo. Pero los empalmes podríamos tomar en cuenta que pueden usar conectores, entonces solo lo haríamos en estos 2 puntos, que serían 2 puntos de trabajo. Como son un hilo de 24, son 48 empalmes de fusión. Pongámosle a $20, son 10, 4, casi llegan $1,000 de trabajo que se puede demorar un día entero, ¿no? Pero aparte de eso, solo empalmar o fusionar, como se dice, pero aquí lo importante también es que hay que poner la bandeja de empalmes. Se ponen como que fueran unos sorbetes, pero son unos, se me fue el nombre, son unos adaptadores que son para colocar los hilos y para que tenga la parte circular y se ponen los carretes aquí de como sorbetitos que le ponen y le tapan y ya tiene la caja empalmadora para poder, aparte de la fibra de reserva. Entonces los empalmes tienen esa función muy importante que están en las centrales. En los empalmes depende de la distancia que se va a recorrer y lo importante de aquí es que los empalmes deben tener una atenuación de 0 dB. Para nuestro cálculo dijimos de cuánto era 0,01 dB. O nosotros le ponemos 0,1 dB. Y hemos hecho ejercicios de cansancio de algunos parámetros que ustedes ya vieron, de 0,1 dB. Tomando en consideración que los empalmes son algo permanente. Los empalmes mecánicos es temporales. ¿Cuál tiene mayor atenuación un poquito? Los empalmes mecánicos. Veamos esta parte en el trabajo de la presentación. Entonces, prácticamente hay que tomar en cuenta que los empalmes nos permiten unir los núcleos de las fibras, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Por eso es importante que los empalmes deben conectarse con el mismo tipo de fibra. Monomodo, monomodo. Monomodo, multimodo. Hay que ver, estar pendiente, ¿no? Lo que ahí aumentamos es la dispersión. Entonces, nosotros vamos a tener 2 tipos de empalmes, los de fusión y los mecánicos que se puede trabajar. Siempre dice que cualquier método tiene una ligera pérdida, pero el equipo de medición tiene 0,0 de atenuación, pero en el empalme mecánico ya tenemos un valor. Así que debemos normar si es que el empalme es mecánico, sujeciones mecánicas con resortes que ya vamos a ver y prácticamente el valor de atenuación es de ¿cuánto? 0,5 dB. ¿Cuándo se usa un empalme mecánico? Regularmente cuando la instalación es momentánea. Entonces ahí no cuando se haga permanente, ¿no? Entonces, prácticamente los empalmes son mejores que los conectores. ¿Por qué son mejores? Porque nos permiten tener menor atenuación con respecto a los otros dispositivos para poder conectar. Recuerden que los empalmes van a estar conectados en tramos de las cables, como vimos ahorita, y la caja de empalmes es fundamental para poder trabajar dentro de la instalación que se va a tener dentro de ello. Ahora, dentro de esos dos tipos que se va a trabajar del empalmes, tenemos el empalme de fusión. Ven aquí cuánto se trabaja, más o menos se va a trabajar a una temperatura que puede fluir desde los 1200 grados hasta los 2000. Es decir, voy a calentar y produce un arco voltaico con unos carbones de una chispa que dura, ¿cuánto? 2 o 3 segundos. A veces nosotros podemos no alinearle bien desde un punto a otro y a veces está desalineado, pero el aparato ya les indica y se les va. Los aparatos de empalme de fusionadora, que son los Furukawa o los otros equipos que no me acuerdo la marca, depende, por ejemplo, hay fusionadoras que valen 2,000, 3,000, hasta 5,000 o hasta 10,000 o 50,000 dólares, dependiendo de la capacidad que pueda tener, ¿no? Aparte de eso, se verifica la alineación, el pulimiento y prácticamente hay un microscopio como un lente para ver si es que la señal está llegando en la forma circular, como les dije,
la potencia óptica. Aquí tenemos el empalme de fusión. El empalme de fusión a nivel pequeño se queda con unas pequeñas irregularidades y las potencias pequeñitas van del orden de los 0,05 a los 0,2 decibeles. Pero en realidad es cero. Debe salirles 0,02. Ojo con esto. Yo les dije 0,0 dBs. Pero debido a la tracción mecánica y todo esto, no sé si le ven estas irregularidades, nos puede marcar 0,05 a 0,2 dBs. A veces nosotros cuando hagamos el cálculo de diseño de tecnología de fibra óptica van a tener cuidado que a veces se asoma un poquito de valores adicionales es por los empalmes que se tomó en consideración, pero se toma un margen de compensación dentro del diseño, que eso debemos tomar en cuenta. Ahora, dentro de estos empalmes de fusión, vamos a regresar. Voy a irme al aula. Déjenme ver. Ok, a ver. A ver, aquí tengo diseño. No, equipos de fibra. Mm, Quiero verles y indicarles el de fibra óptica. Déjenme ver si está aquí en el Ecuador. Ok. Vamos a adelantar un poquito para que ustedes lo vean. Déjenme ver. Está aquí. No, funcionador. Este es del Ecuador. Está acá, creo. Permítanme un ratito. Este es de planta externa. Quiero ver. Sí, ya. Esto es parte de planta externa, pero que también sí les vamos a dar, porque ya está preparado. O sea, vamos a sacar. ¿Se acuerdan de la instalación de los equipos? Voy a instalarme ahí. Aquí es una breve introducción para tener en consideración algunas cosas, ¿no? Entonces, dentro de esto tenemos los empalmes mecánicos y los empalmes de fusión. Entonces, prácticamente estos sistemas se llaman equipos optoelectrónicos porque manejamos a nivel de LEDs y de láser y los fotodetectores que vamos a ver en la siguiente clase. Aquí tenemos, por ejemplo, los conectores que vamos a ver. Es parecido a un empalme mecánico, pero vamos a ver acá. Esto ya vamos a ver ahorita. Pero me quiero ir acá. Bueno, aquí esto es planta externa, aquí está el odómetro, el tipo de suelos que se hace, cada cuánto se pone los empalmes, pero me voy acá a las alcantarillas que les dije yo, algo me vinieron a preguntar algunos que ya trabajaron como el señor Veloz, donde el alcantarillado puede tener una profundidad de 1,20 m. Se pone un triducto de alta densidad, entonces son pequeñas y altas. Son pequeñas y profundas cuando el triducto está pasado del 1,20 m y son grandes y altas cuando se tiene, por ejemplo, un triducto bajado de 1,20 m adicional, es decir, de 2,40 donde se puede tener. Y todos estos centrales deben estar en túnel cerrado. Vean cómo se pone aquí, se va ajustando y se va teniendo para las instalaciones. Aquí está, no sé si le ven esto como que fuera un tubo negro. Aquí están las cajas de empalmes que se puede tener. Supongamos que aquí están las cajas de empalmes y aquí están las descarrillas dentro de las centrales o de los bastidores para la central de CNT de Quito, que se tuvo la bendición y la oportunidad de poder trabajar ahí, ¿no? Hacer las prácticas más que todo para hacer la tesis. Aquí todo está en planos, por eso es importante los planos que se trabajan. Vámonos acá al tipo de, vean aquí un poquito el tipo de fibra que se trabaja aquí en el Ecuador. La G652, que tiene una atenuación de 0,05 decibeles por kilómetro para trabajar en la tercera ventana, la disposición cromática, la modal y el revestimiento, que son características propias del cable. Entonces, características mecánicas. Vean cuántos hilos ocupamos. 48 hilos. O sea que si es que de los 48 tengo que fusionar todos, así no se utilice. Dentro de los 48, ¿cuántos son los que están ocupándose? Más o menos son 12, ¿no? 48 hilos cada 4 kilómetros, imagínense lo que se hace. Aquí están un tipo de estructura que se maneja los hilos de las fibras, ¿no? Dentro de una estructura de buffer de protección de la fibra. Ahora, dentro de esto dice que la bobina nominal es de 4,000 metros con una tolerancia de más o menos 2%. Entonces, más o menos, si han visto esta carreta que tiene CNT, aquí está el cable que se maneja, ahí están los trabajadores para poder manipular. El agujero central de este es más o menos de 10 a 12 centímetros
Aquí tenemos la caja de empalmes para que lo vean, los tipos de conectores que vamos a ver y todos se van a tener, conectarse a un armario. El armario en vez de llamarle MDF le vamos a llamar ODF, que es un armario de distribución digital, donde se conectan todos los equipos, ¿no? Especialmente los SDH, que son sistemas síncronos, que eso ya vimos en comunicación digital, para poder trabajar. Aquí están las cámaras de paso de hormigón, pesan 600 kilos, o sea que hablamos de 6 quintales de poder trabajar. La empresa que se dedicó a todo esto para poder instalar aquí en el Ecuador son de es Siemens, ¿no? Aquí tenemos los huequitos para evitar, por ejemplo, la humedad que se puede tener, ¿no? Pero instalar eso con una maquinaria. Entonces aquí tenemos el tubo de alta densidad del triducto. Aquí tenemos la señalización, los mini markers para etiquetar el tramo y los materiales Coflex en las centrales que son ignífugos, que es prácticamente evitar lo que es el fuego o el incendio. Aquí tenemos algunas tramos, pero me voy al empalme. Bueno, este vamos a ver, este vamos a ver, aquí está. Al momento que se coloca las cámaras de paso, aquí está la bandeja o la cámara de empalmes. Vean aquí la fibra de reserva de 30 metros y se fue por el otro triducto. Entonces la bandeja de empalmes, aquí es en Guayaquil, no me acuerdo este sector, vean cómo le manejan los chicos de CNT, en esa época Andinatel, en número 8, vean cómo le ponen aquí con un carrete y le mandan con un compresor a una cierta distancia y viene con otro compresor para poder. Pero al compresor que le van a insertar o lo hace manual, aquí están las bandejas de empalmes que se puede tener, ¿no? Entonces prácticamente manipulan el tendido y comienza. Vean dónde le hacen la soldadura en el ambiente, pero la soldadura que lo hacen a la parte, van a ver, vean, es muy manejable, porque lo hacen en 8 para evitar que hay unas curvaturas adicionales o un mal manejo de la fibra y se comienza, es más manejable que manejarle circular, porque al momento de jalarle a la fibra en forma circular se enreda. Solo un ejemplo. Ustedes cojan el cargador de su laptop y le hacen círculo, a diferencia de hacerle un 8, pero en mayor longitud. Y usted al momento de jalarle, estirarle, ya se produjo una curvatura o ya se enredó. Es por eso que le hacen el número 8. Aquí tenemos a la parte de empalmes. Entonces prácticamente tienen que entrar a una fusionadora, una empalmadora de fusión, que prácticamente de un cable al otro deben estar alineados. La ventaja del aparato que nosotros vamos a tener es que si tuviéramos esa oportunidad de insertarle, pero primero tenemos que retirar la chaqueta. Hay un aparato para retirar la chaqueta y se puede ir la fibra. Cortar la fibra, extraerla y podemos lastimarla inclusive, ¿no? Pero bueno, eso se tiene sus aparatos ahí. Y la lijita que parece como lija de agua para pulirla. Entonces, al momento de ponerle o se alinea, una vez que se alinea, se hace el empalme de fusión. Durante 2 o 3 segundos, no dura más. 1 o 2, acabó. Un arco voltaico de alta incidencia. Entonces, prácticamente vamos poniendo, le alineamos, vamos centrándole, vienen los dos electrodos, hacen el empalme de fusión, se van separando y la fibra ya está fusionada. ¿Cuánto es el valor de atenuación? 0.0. Pero aquí dice de 0.02 a 0.01, pero en realidad son 0. No sé si le ven aquí el cable de fibra, este es de Kevlar y el Mylar, que son fibras arámidas para la tensión. Cada código tiene colores para la identificación. Estos colores fueron normados a través de la ANSI TIA 598 para fibra óptica. Ven aquí cómo le hace la fibra, le van cortando sacando las secciones y aquí está la bandeja de empalmes que se está acá abajo. No sé si le ven, aquí vienen unas como columnitas para poder tener la fibra óptica. Hay un líquido de alcohol isopropélico que prácticamente hace evitar lo que es impurezas que se queden dentro de la fibra, ¿no? Entonces aquí, este es el alcohol isopropélico que se llama Barsol, ¿no? Entonces, uno a veces no sabía, pásame el Barsol. ¿Qué es eso? O sea, entonces aquí está la bandeja, no sé si ven los hilos. Entonces prácticamente son buffer. Ingresa la fibra y salen los hilos. Y aquí están soldados en la bandeja, que están cada uno de las diferentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 6, 12. Son 4 hilos que deben ir en cada uno porque son de 48 hilos.
Aquí viene la cinta o los sujetadores textiles. El buffer, vienen los radios de curvatura de la fibra, vienen los peines del empalme, el manguito termocontráctil. ¿Por qué le ponen estos manguitos termocontráctil en la empalmadora de fusionadora? Es para evitar, si es que por algún momento, por ejemplo, está a veces, hay un derrumbe y hay una alta temperatura para que no le afecte a la fibra, porque si ustedes se dan cuenta, la fibra está libre, solo está con el hilo conductor, no está con las fibras arámidas o milar para evitar lo que son humedades u otros contextos, ¿no? Entonces, eso tiene. Y la fibra, vean, es tan pequeñita para poder trabajar. Entonces, aquí tengo la máquina cortadora, el sujetador de fibra, viene el adaptador de fibra, viene el carrito de fibra, que es donde se va a instalar, y viene el corte. Aquí está la fibra desnuda. No sé si le ven aquí el hilo. Y prácticamente lo que hago es conectarle y cortarle y verifico que el corte sea adicional, porque a veces la chaqueta a veces no se le saca. Entonces la realización del empalme, bueno, aquí la hacen para evitar algunas, como están en la calle, pueden llevarse algún tipo. Vean este teléfono del año 1. La empalma fusionadora son equipos más chiquititos. Tiene la bandeja de empalmes. Aquí tienen los cables o los buffers para poder conectarse. Entonces aquí lo inserta de un lado al otro. Dice listo, si está. Y le mide cada uno que esté listo de un lado al otro el equipo. Y prácticamente le pone la chaqueta o esta parte térmica que esté en su interior a un lado para poderle fusionar, ¿no? Entonces, dentro de esto, la lógica para poder fusionarla, oprimimos la tecla C, ¿cómo se llama? De la empalmadora fusionadora, y lo que hace es ver si está alineado o no. Fija la operación desde el centro al otro, le alinea si es que está bien, y realiza el empalme de fusión. Pero al mismo tiempo, una vez que ya está hecho el empalme de fusión, le verifica ¿cómo se llama? La atenuación. Si la atenuación es adecuada, si es cero, estamos bien. Y si no, otra vez tocaría cortarle y hacerle nuevamente la fusión. Y si necesita alguna fusión adicional, si dice sí, pone nuevamente una tecla que sea RC para nuevamente realizar el empalme de fusión. Si dice no, levanta la tapa y prácticamente ya está libre, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos un diagrama del ojo donde tengo el punto donde el A significa que está negra ancha y acá hay una sombra, y aquí prácticamente significa que el tipo de burbuja es normal y de aquí está con daño de la fibra. No está bien hecho la empalmadora de fusión. Entonces, una vez que ya se entiende cómo se debe alinear se puede decir, con los ingresos del equipo, de la fibra, aquí lo que van a hacer es conectarlo del uno al otro, ¿no? Aquí para poder calentar con heat. No sé si le ven el clav y el core que le van a salir. Aquí está el núcleo y el clav para poder alinearse. Y aquí les va a salir el valor de atenuación. Le hacen el empalme de fusión. Una vez que le hacen, vean en cuánto dice la pérdida. 0.00 decibeles. Entonces, es lo que les marca. Esta fusionadora cuesta, a ver si no me recuerdo, costaba $25,000. ¿Por qué costaba? Lo que pasa es que por cada empalme de fusión se va perdiendo la vida útil. ¿Por qué? Porque los carbones tienen este tipo de arco voltaico de alta temperatura y lo que hace es subir la misma, entonces se eleva ese tipo, ¿no? Aquí están las bandejas, viene el buffer, depositan y van dando la estructura para poder etiquetar y con la fibra de reserva para poder evitar cualquier tipo de problemas. Y al final cierran el capuchón, le ajustan y le ponen la fibra oscura dentro de eso. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? El empalme. Sí. Ya, facilito. Vamos a ver un video, déjenme ver. Es que tenemos aquí videos. Este certificado, aquí está, ¿no? Vemos esta partecita. ¿Me confirman si sale el audio? No, dije, no. No dije. Ya, permítame, en el momento de compartir no le puse el audio. Listo, ahí sí. Ya han de escuchar. Pongan atención, no dura mucho, dura 2 minutitos, por favor, ¿ya? Pongan atención. Las manitas. Ni me ve.
te la acomodo también. Sí, la línea para que Ajá. produzca mejor ángulo. Claro. Para fusión. El ángulo de acuerdo a cómo está cortada. Claro. Sí, el ángulo, digamos, normal, hasta 3 grados te permite. Esto es 0,8. Pero el cortador ese te lo corta perfecto. Claro. Sí, sí, sin esto no puede hacer nada, ¿no? La pérdida cero. Perfecto salió. ¿Está grabando? Vamos a subir YouTube ahora. No se ve bien. Giles. Yo lo veo. Perdón. ¿Sí me escuchan, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí, que sí lo escuchamos. Escucha abajo. Ustedes se dieron cuenta del video. La empalmadora prácticamente le ajusta la altura le centra y es más costoso este equipo. Hay una empalmadora chiquita que uno hay que ajustarle manualmente, pero le indica, ¿no? Es con valores que le va ajustando y le va alineando. Y prácticamente el empalme de función funciona y listo. ¿Cuánto se demoró? Menos de un minuto. ¿Qué es lo que más se demora? Es retirar la chaqueta de la fibra y pulirla. Es lo que nosotros a veces nos demoramos. En algunos casos, algunos se ponen guantes, otros no se ponen guantes, porque a veces se quedan partículas de vidrio en la piel y a veces se topan los ojos, se meten a la boca. Verán que nosotros nos topamos a veces como, no me acuerdo cuántas veces en un minuto nos topamos el rostro, como unas 5 o 10 veces le dice. Entonces, para la infusionadora tenemos una parecida, es Furukawa, la que más barata, se puede decir entre comillas, se puede trabajar dentro de esto, ¿no? Listo. Ahí está la empalmadora. Vean, hemos hablado y pareciera que no viéramos nada y se va acabando ya esto. Ahora, tenemos los empalmes de los mecánicos. Vean aquí, prácticamente el empalme de mecánico es una estructura que viene de un lado al otro y le ajusta, pero dentro de esto hay que ponerle un gel para que se una, no se van a unir, van a separarse así sea una milésima, va a haber un efecto de pérdida de radiación dentro de esto, ¿no? Exclusivamente, estos son para fibras monomodo, para poder evitar que no haya una precisión de acoplamiento y obviamente es un poquito más costoso. El empalme mecánico es ya cuando no existe el de fusión, pero son los que más se ocupan para poder trabajar. Entonces, este tiene mayor pérdida que el anterior y lo que se hace es también el gel. Imagínense, en el gel es carísimo. Todo el equipo que se trabaja es con tijeras, con estructura de retiradores de chaqueta, con lijas, con alcohol isopropélico. Bueno, tiene otros nombres también aparte de eso, guantes, y cada uno después de la práctica toca botar. Como ya les dije, dentro de esto la fusionadora pierde su vida útil. Alguien me preguntó cuántas veces o cuántos empalmes tiene una fusionadora. Regularmente puede tener desde 50,000 hasta 100,000 fusiones, ¿no? Que se puede tener. Por eso a veces a uno lo compran como un equipo para hacer negocio. Ponen ahí fusión y todo eso, pero las empresas ya lo compran porque ha abaratado costo dentro de esto, ¿no? Y no es nada del otro mundo y se comienza a trabajar. Otro tipo de complemento que nosotros vamos a trabajar, antes de que me olvide, ¿para qué se pone el gel? El gel evita lo que es el aire y prácticamente también lo que es la unión entre los núcleos, ¿no? Vamos con el conector. El conector prácticamente recuerden que es algo temporal dentro de la fibra para poder conectarse. Aquí debemos prácticamente conectores para acoplamiento entre equipos, en las centrales, en los pigtails, en los equipos para poder comunicarse y también conectarnos con los transmisores o receptores o viceversa dentro de esto, ¿no? Entonces prácticamente aquí el conector mecánico igual tiene una separación y no es que vamos a ponerle un gel aquí porque no van a estar fusionados, sino que hay una estructura dentro de esto, como por ejemplo, ya vamos a ver,
Algo fundamental que los conectores deben tener. Hay una vida útil del conector que tiene hasta 1000 veces sin causar degradación, es decir, que conecto, desconecto, conecto, desconecto y soporta lo que es las, pre- las tensiones, perdón. Alguien me debe decir, ¿y cómo sé si ya no vale? ¿O cómo sé si es que comienza a degradar el equipo? Facilito. Si la atenuación es de 0,5, el valor comienza a subir y está degradado el conector. Hay que cambiarlo. Así de sencillo. Entonces la inserción es baja. Los equipos de temperatura deben tener una pérdida de retorno alta. Prácticamente debe tener una protección contra humedad y polvo y debe resistir tensiones, especialmente las tensiones, como les digo, ¿no? Aquí tenemos la estructura de un conector. Véanle ahí. Voy a ampliar esta parte. Si se nota, ¿no? El conector es como una extensión. No sé si le notan aquí. Es como que estuviéramos con una extensión de los, eh, ¿cómo se llama? De un empalme o de una unión entre dos equipos para poder trabajar. Ok, acá tengo las entradas, con las entradas, si se puede decir, los machos, y acá tengo el conector hembra. Tengo dos machos a los extremos y una hembra en la mitad donde se van a insertar. Giran y es como un movimiento de girar y los resortes le ajustan para poder unir las fibras hacia el centro. Entonces ahí es recomendable hacerlo y podemos medir la atenuación dentro de los equipos de comunicaciones para que no haya ningún tipo de inconveniente. A este tipo de estructura o guía que tiene la fibra se llama virola, así le han puesto. La virola es el que guía con los resortes cuando se gira este tipo de equipo para poder manejar o conectarse el equipo de comunicación. Entonces, el resorte con el macho lo que hace es empujar con cierta fuerza y se queda ajustado, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Entonces, es la estructura, la mayor cantidad de algunos componentes. Otras, en cambio, tienen depresión y los conectores me sirven como que fuera una extensión, ¿no? Como que fue a hacer un empalme ese ratito temporal para que se pueda conectar el uno con el otro. Dentro de los diferentes tipos de conectores tenemos los siguientes. Tenemos los conectores más utilizados, que son los conectores FC. Aquí tengo los conectores macho y hembra. El FC tiene su nombre, ¿no? El FC, no sé si le ven la puntita, ¿qué forma tiene? Tiene como que fuera cuadrada la puntita, no sé si le notan. Este conector se inserta, se pule bien al conector de la fibra, se le adapta, se le limpia, se le pule y se le gira en algunos casos. Otro, hay un equipo adicional, como cuando uno va a ponchar el reloj J45, hay un equipo de ponchado que le ajusta y le gira y le deja ajustado ese tipo de conector. Este tipo de conector prácticamente es el FC, que es de punta cuadrada, por favor, no se olviden. Es utilizada para equipos de, por ejemplo, exclusivamente en laboratorios. Mucho tiene que ver la inserción de la virola. La virola, la guía que nosotros vamos a tener para el eje de la fibra con el manguito, siempre hay que ponerle dentro de la virola porque si no se puede desgarrar al momento de jalarle. Hay algunos que tenemos la mala costumbre de jalar las conexiones, ¿no es cierto? Entonces, ese, ¿no? Y aquí tenemos los dos conectores. Otro tipo de conector, no es mucha ciencia aquí, ¿no? Es el conector ST. El ST es conocido como conector redondo. No sé si le ven la puntita. Es redondo. Conector de inserción igual. Este tipo de conector, la punta es blanca, facilito identificarla. Igual le viene con una chaqueta, perdón, de recubrimiento y se le instala empujando y girando 90 grados para que se insierte la virola con la fibra y se aplica, ¿no? Aquí tenemos un conector hembra y prácticamente se utilizan para redes LAN, para los pigtails y otro tipo de aplicación, pero son los dos, el conector de punta redonda y de punta cuadrada. Hay esos dos tipos que regularmente son los que más se ocupan. Ahora vienen los otros, que viene el de SC, que no es expuesto la punta, sino es como que tuviera una puntita adicional
que se va a tener. Cuando se manda la señal, ustedes pueden alzar el conector y como que se ve una luz, se enciende la luz de este, como que fuera una luz navideña más o menos, se enciende. No es tan intensa, pero depende de la potencia que se envíe, que era la longitud de onda que se tiene. Ahora, tenemos este conector, voy a borrar este. Ok, este conector de aquí es el SC. Estos son también más utilizados, son los conocidos con de inserción, ¿no? Porque se pueden sacar o extraer, poner una extensión de uno. Estos no mal recuerdo, valdrían como unos $5, porque la otra vez encontramos para ver con la virola y son los más ocupados, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos para utilizar los patch panel, los patch core, y la ventaja de este es que soporta gran cantidad de tensión y simplemente gira, pero el momento de girar ya queda, ya no podemos sacar. O sea, tendremos que cortarle aquí para poder hacerlo. Igual hacen cualquier tipo de conector. Es muy estable, es muy bueno y la ventaja de este es que se puede insertar, no el conector, sino el adaptador que viene, ¿no? Con el conector hembra. No sé si le ven el adaptador para conectar los dos. Aquí se aumenta un poquito la atenuación que se puede trabajar. Hay otro tipo de bayoneta que se maneja, que es el conector Europa 2000. Se inserta la fibra y se baja. Es como que cuando se ajusta o se cierra el manguito de la virola con respecto al núcleo, y lo que se hace es un conector, se llama un conector push-pull, para poder conectarse, especialmente el conector SC. ¿Qué es el SC? ¿Punta redonda o cuadrada? Ingeniero, el SC, ¿punta redonda o punto cuadrada? Es cuadrada, ¿no? Es cuadrada, por favor, porque el ST es redonda. El de acá que nosotros tenemos es cuadradita. Y prácticamente, no sé si le notan, es cuadradita la puntita. Entonces, este es de la Europa, es más caro. Es muy costoso este tipo de conector. Entonces, los conectores, la diferencia entre los conectores y el uno es que el conector es temporal, el otro es permanente con respecto a un empalme. Este tiene alta atenuación con respecto a la atenuación. Es más costoso el empalme que un conector. Y, ¿qué más se puede decir? Que las aplicaciones del uno del empalme es más para exteriores y el conector es para interiores o para pruebas de laboratorio para poder medir. Dentro de lo que se puede medir los equipos de medición tenemos los OTDR, que son equipos de medición en el dominio óptico para poder trabajar. Listo, ingenieros. ¿Hasta ahí alguna pregunta para ya ver la siguiente parte, que es los cables de fibra óptica? Que aquí no es nada del otro mundo. Vamos a ver los diferentes tipos de fibra para ver ya el data de los equipos que nosotros tenemos y cómo se selecciona en el algoritmo para nosotros poder trabajar dentro de eso. ¿Alguna pregunta, ingenieros, por favor? Si está claro lo que mande. Y, por ejemplo, cuando pasantías, por ejemplo, decían que había conectores, por ejemplo, APC y UPC. Los ¿Cuáles son esos? conectores. Ajá, porque los que usaban no era APC o UPC. Ya, los APC o los UPC son los conectores redondos o circulares, pero la mayoría que tú has de haber escuchado para las centrales debe ser ese. Las centrales son de punta redonda, más o menos has de haber visto de este tipo, las variantes que hay de este, ¿no es cierto? Entonces, sí, más bien como los de abajo eran, o sea, porque esos los que iban como sería en la instalación de las casas. De las instalaciones de casa viene este sí, de Ajá, última pues sí. milla de acceso sí, pero dentro de las centrales para conexiones, dentro del rack viene este. El de acá es más barato, verás, el de aquí. Este viene color verde, si no mal recuerdo. Yo Sí. tengo ahí para indicarles, es con resorte, e inclusive si sale de la fibra, pero al momento de sacarle a la fibra se puede dañar. Eso sí es verdad. Eso sí tienes razón. ¿Alguna pregunta más? Bien. Si has tenido relación con la fibra, que es lo bueno. ¿Y qué más hiciste vos ahí? Eso, bueno, me enseñó a hacer los conectores rápidos, porque es como era la última fase, solo se ponía el conector y se le quitaba el seguro y entraba la fibra ya. Pero le sacaba la chaqueta con algún equipo, le retirabas para Claro, insertarle. ahí era una pincita, era para sacar la chaqueta, de ahí había otro pelador y sacaba como que así como unas pequeñas esporas y se le limpiaba y de ahí se le ponía el conector rápido.
Correcto. ¿No le pulían? No, el pulían. O sea, solo con el dedo nomás sabían pasar así, o sea, pasando citas y ya. Claro, puedes llegar a irregularidades, pero ya con el conector, porque este conector es el que le va a dar. Este justo está por la mitad. Tú le insertas a la fibra con la virola o la guía que tiene aquí dentro y track se queda. Pero ya no vale sacarlo. O sea, de aquí en algunos solo que el resorte esté dañado para que produzca una atenuación alta. Por ejemplo, es buena tu pregunta. Veamos el video. Todos son videos de aquí. Por ejemplo, déjame ver si este da certificado. Os vamos a mostrar cómo se miden las pérdidas en un cable de fibra óptica. Estas pérdidas son producidas por los conectores y por la fibra óptica. A más distancia, más pérdidas. En la imagen os mostramos las distintas atenuaciones. En los conectores suele ser de 0,5 dB cada uno y en la fibra entre 0,8 y 0,4 dB por kilómetro, dependiendo si la fibra es multimodo o monomodo respectivamente. Ya está grabando. Os vamos a mostrar cómo se miden las pérdidas. No me deja. ¿Por qué no? Abrir con reproducir menú. Ni que tuviera tanta operación. Abre con. ¿Cómo se me abre con VLC? No me reproduce. Cada vez que hablamos por teléfono o navegamos por internet, En este vídeo os vamos a mostrar cómo se monta un conector ST. ¿Me escuchan? Sí, que ahí ya se escucha y ya se ve el video también. Ya, pongan atención de esto, que cómo se hace. Sí dura un poquito, pero vamos a ver, o quieren salir de... Espérame un poquito. Quería ver yo... Sí se demora porque ahí está todo de cómo hacer un conector. Ahí es una ciencia porque toca poner la lija, toca pulirle. Y la verdad que ahora ya lo hacen tan rápido que antes yo me acuerdo que era una ciencia y se demora hacer un conector. Si toma su tiempo hacer el conector. Entonces, veámosle esta partecita, ¿ya? Por favor. Pónganle en atención. En este vídeo os vamos a mostrar cómo se monta un conector ST. Para ello disponemos del siguiente material: unos conectores, un juego de lijas fina y gruesa, un bote de alcohol y de agua, tijeras, una herramienta de crimpar, una cortadora y pelacables. Aquí tenemos un conector ST en el extremo de la fibra, ya montado. Ahora procederemos a montar otro en el extremo opuesto de la fibra. Empezaremos cortando la cubierta exterior con unas tijeras. Aparecen unas fibras sintéticas llamadas Kevlar, que le dan más resistencia al cable. Las cortamos también. Aparece un tubo de poliamida semirrígido
que debemos cortar también. Este es el que contiene las fibras. Retiramos el tubo y aparecen las 4 fibras. Estas debemos limpiarlas con un paño seco, pues han estado sumergidas en un gel. De estas 4 fibras disponibles, elegimos una, que es la que vamos a conectar. Es muy importante la limpieza en todo el proceso. Cualquier impureza podría contaminar la fibra y estropear el conector. Ahora debemos quitar el recubrimiento de la fibra con ayuda de un pelahilos que tiene el diámetro justo del hilo. Una vez quitado el recubrimiento, volveremos a limpiar la fibra, pero esta vez con un paño humedecido en alcohol. Empezamos por las cánulas posteriores de protección, que protegen al cable de torsiones excesivas. Introducimos el anillo metálico de crimpado. Este servirá para sujetar el conector. Y finalmente el conector propiamente dicho. Debemos crimpar el anillo metálico para fijar el conector a la fibra. Colocaremos el conector en la herramienta de corte. Esto nos permitirá realizar un corte de precisión en la fibra, puesto que es de cristal. Usaremos papel de celo para recoger los restos de fibra cortados. Debemos tener mucho cuidado con los restos de fibra que sobran, pues podríamos hacernos daño. Presionamos en la base del instrumento y automáticamente se produce el corte. La fibra sobrante queda en el papel de celo.
retiramos el conector y engarzamos los distintos elementos. Ahora es el momento de pulir la superficie de la fibra. Para ello disponemos de dos tipos de lijas, una gruesa y otra más fina al agua. Es muy importante este proceso, pues de esto dependerá la calidad del conector. Haremos un movimiento en 8 sobre la lija. Realizaremos otro lijado, pero esta vez con una lija fina al agua. Introducimos el conector en el soporte y volvemos a repetir la operación, dibujando un 8 sobre el papel de lija. Esto permitirá que el lijado sea en todos los sentidos y no queden imperfecciones. Ahora solo nos queda comprobar la calidad de nuestro conector. Para ello nos ayudamos de un microscopio. Dependiendo de la imagen que veamos, este conector será correcto o no. De todos los casos posibles, aquí os mostramos 3 conectores. Uno en buen estado, otro con la fibra cortada y otro que tiene exceso de lijado. Esperamos que este vídeo haya sido de vuestro interés. Interesante. ¿Qué les pareció? Entonces, no es tan fácil hacer el conector, ¿no? Aparentemente. Hay que tener mucha limpieza, evitar el polvo y hacer el 8 en 2 lijas para ver. No sé, ingeniero, si tú midieron tal vez el nivel de óptico así como para ver si está buena la calidad o no. O simplemente solo lo instalaron. No, o sea, veíamos que estaba bien, o sea, bien en el equipo, en el monitor, como ahí se podía ver con cuánto llegaba. Entonces, si llegaba de más era porque estaba mal y tocaba hacerlo otra vez. Claro. Pero imagínense en todo este proceso, más los equipos, hay una lija, 2 lijas especiales, hay hasta una, y especialmente los residuos, pero a veces nosotros del apuro a veces hacemos, porque recuerden que entre más clientes llegamos, mejores para la empresa, pero siempre hay que tener estas precauciones. Ok, la siguiente parte de la clase vamos a descansar 10 minutos y lo que vamos a ver son los diferentes tipos de cable y ver un data de guía para terminar el día de hoy. 3:05, ingenieros, ponemos pausa un ratito la clase para que no esté 10 minutos grabando sin nada y nos vemos despuesito en 10 minutos. La óptica, la segunda y última parte de la clase para terminar, por favor, y acabar este capítulo 2. Vamos a acabar de ver lo que son los cables de fibra óptica para su aplicación y qué es lo que debemos considerar dentro de la estructura de la fibra, ¿no? Que nosotros debemos tomar en cuenta. Bueno, la principal función de la fibra óptica es permite transmitir información de un medio de comunicación desde el transmisor al receptor o a la red de acceso último abonado, en las centrales y todo eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta que nosotros debemos tener fibras que sean manejables. Existen cables desde una fibra a múltiples fibras, ¿no? La estructura varía dependiendo de la aplicación, si es aérea, marítima o subterránea, depende de su estructura. Regularmente la estructura que tiene un cable de fibra óptica regularmente no tiene un estándar generalizado, pero sin embargo cada aplicación hay un consenso de cada tipo
tipo, perdón, de cable a escoger o a elegir, es decir, que la mayoría tiene su misma estructura. Entonces, lo primerito que vamos a ver es la estructura del cable de la fibra óptica. Primero, la fibra óptica tiene un diámetro de 125 micrómetros. La protección primaria de su diámetro, digo, ¿no? La protección primaria regularmente de material acrílico, el diámetro de la protección va de 250 micrómetros, que le da robustez, y prácticamente la protección secundaria en base de material polimérico llega hasta un diámetro de hasta de 900 micrómetros de estructura, ¿no? Esta parte de protección, esta es protección secundaria, esta es protección primaria y este es el cable de fibra óptica, ¿no? Entonces la secundaria prácticamente está por fibras ajustadas, fibras arámidas, holgadas y acanaladas. Si nosotros lo queremos ver, 900 micrómetros como que es bastante, pero es bien pequeño, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. El elemento que les va a ver aquí la fibra óptica con protección primaria, protección secundaria, viene otro material que es el Kevlar. Este Kevlar es de fibras arámidas, que le dice para eliminar o mantener lo que es las tensiones y especialmente la humedad. Hay que tomar en cuenta que todo esto tiene una mayoría de cables de fibra óptica. Facilito de acordarnos, no tanto los valores, pero sí de su estructura técnica. Dentro de los tipos de fibra, tenemos los siguientes tipos de cable para interior. Vean ahí, fibras directamente sectorizadas, ¿no? O conectorizadas, que tenemos un cable para transmisión y el otro de recepción. Para interiores, no sé si le ven con el cachete y la chaqueta y más que todo lo que es las fibras, el Kevlar, ¿no? Para interior. Para la parte exterior, deben ser más robustas, más fuertes, no sé si le notan, vean aquí tengo varias estructuras, inclusive una de mallas metálicas, que algunas deben evitar, inclusive están aterrizadas para evitarse una sobrecarga, entre comillas, le ponen para que no se dañe algunos tipos de optoelectrónicos que no son netamente ópticos, ¿no? Aquí tenemos el Kevlar, las fibras arámidas y varios hilos, y algunos tienen contenciones dependiendo si son enterrados, canalizados o aéreos, y acá tenemos el de instalación subterránea, donde está aquí la fibra de reserva que también debemos poner en cada uno de ellos. Entonces, los grandes cables de fibra se dividen en dos grandes grupos. Uno que es el multifibra y el otro que es el monofibra. Multifibra prácticamente como su nombre mismo dice, múltiples líneas, y el monofibra, un solo cable que puede venir un hilo o dos hilos, como vemos en el siguiente gráfico. Monofibra, vean, aquí está la cubierta de la chaqueta, aquí tiene Kevlar, las fibras arámidas y un cable, ¿no? Y aquí tenemos como que fuera un cable gemelo para un cable de un hilo o de dos hilos. Este cable monofibra se aplica para conexiones interiores, para comunicaciones simples o dúplex, que puede ser una o dos, y prácticamente son para los pigtails, ¿no? Recuerden que la estructura también debe estar con materiales, algunos sí soportan altas temperaturas y son materiales ignífugos, es decir, que si es que hay un incendio no se van a quemar dentro de esto. Tengo el cable multifibra, vean aquí, múltiples haces, es lo que más se ocupa para redes LAN, para redes intracentrales, o se conoce como redes de subcable, que prácticamente vienen desde 2 a 156 fibras con colores. Los colores son importantes para poder para identificar el tipo de fibra dentro de las centrales. Y el recubrimiento varía, pero el Kevlar va en cada uno. Vean los hilos que se tiene aquí, el diferente tipo de fibra o multifibra que se tiene. Va variando y su costo, obviamente, ¿no? También tenemos los cables para oficina, tenemos los cables para interiores o exteriores que se va a tener, ¿no? Aquí, este de oficina, ven aquí, prácticamente en algunas casas o oficinas no quieren que sea notorio el cable o no quieren que les pongan esas canaletas, ¿no? No les gusta mucho a la gente. Entonces, lo que quieren es que pase desapercibido. Entonces, como que fuera un parquet pequeñito, se le puede poner. Entonces, se le puede poner en algunos casos debajo de una alfombra. Esto es ideal para instalaciones de redes LAN, backbone. Siempre está con recubrimiento con material ignífugo, por eso es un poquito más costoso para hacerlo. Y también pues, se puede hacer en redes híbridas, es decir, con cable de cobre
y de fibra o de fibra y de cable de cobre para poder trabajar. Y lo que se hacen en redes SCOM o Enterprise o corporativas que se tienen. Y aquí tenemos un tipo de fibra híbrida. Vean aquí, tiene fibra a su alrededor con Kevlar y en su núcleo viene con cable multipar. Entonces puede venir ese tipo de fibras para poder trabajar, ¿no? Especialmente estas son para interiores, para oficina y para tener redes híbridas al mismo tiempo, ¿no? Después vienen los cables para exteriores. Aquí tenemos los cables con blindaje para tendido aéreo. Vean aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubiertas para el tendido aéreo. Por la tensión, por la lluvia, por la capacidad de varias tensiones de cables de Mylar y obviamente por la identificación de los colores y tiene un eje metálico para soportar lo que son torsiones o lo que se necesita. Acá ven el de acá abajo es para tendido aéreo que viene con un cable de tensión y viene con los cables de multifibra, ¿no? Entonces hay infinidad de tipos de cables que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son los parámetros que debemos tomar en consideración para escoger el tipo de fibra? Ya vamos a indicarles. Verán que es para interiores, este es aéreo y acá viene el submarino. Vean aquí. El cable interno submarino viene con una chaqueta muy fuerte, muy robusta y viene primero para conexión a tierra que tiene aquí le vemos de color plomo. Viene con unos canales para trenzado, cables de fibra y cables de cobre. Es decir, que el cable submarino viene y envía múltiples líneas de cables para poder trabajar. Entonces, eso hay que tener mucha consideración, ¿no? Entonces, más costoso, pero me permite, no voy a hacer un tendido de fibra y después de cobre, ¿no? Entonces, aprovecharon y le hicieron un solo tipo de fibra para poder enviar el cable submarino. Con eso, se diseñó un algoritmo que nos permite primero seleccionar cuál es el mejor tipo de cable. ¿Qué parámetros debemos tomar? Que hemos hablado hasta aquí del cable. Regularmente, ¿cuáles son los requerimientos del sistema? Primero, ¿qué necesitamos nosotros para poder trabajar dentro del cable de fibra óptica? Necesitamos saber primerito velocidad de transmisión y longitud de onda. Muy bien. Velocidad de transmisión, ancho de banda o longitud de onda. Con estos dos parámetros me voy por uno de los dos, fibra monomodo o fibra multimodo. Entonces yo voy para las aplicaciones, ¿no? Puede ser para redes LAN, redes MAN, redes WAN o redes para medir datos dentro de los pigtails que se puede tener. Una vez que hago esto, yo calculo, sea fibra monomodo o multimodo, las pérdidas por acoplamiento. Recuerden que las pérdidas de acoplamiento tenemos los empalmes y los conectores. Muy bien, entonces con eso voy a encontrar el margen de pérdida del sistema. ¿Qué significa o el margen de ganancia con respecto a las pérdidas del sistema? ¿Se acuerda que cuando nosotros hicimos ¿cómo se llama? El cálculo, nosotros sabíamos la atenuación en dBs del sistema. Del sistema la sumatoria era la atenuación del cable, era la atenuación del conector, era la atenuación del empalme y era la atenuación que no pusimos nosotros del equipo, ¿no? Pero todo lo que son sumatoria de pérdidas es pérdidas del sistema. Margen de ganancia. ¿Qué es la margen de ganancia? Es todas las potencias que tiene. Potencias. ¿Cuál le envía la potencia? La potencia del transmisor. Entonces, si yo tengo la potencia del transmisor y resto toda la sumatoria de pérdidas, este debe ser mayor o igual a la sensibilidad del receptor óptico, que regularmente está en el orden de los menos dBm, es decir, que mando 1 vatio, acá debe llegarme en el orden de los picovatios de transmisión. Entonces, una vez que yo analizo las pérdidas de ganancia, positivo con lo negativo, y es mayor o igual, veo si es que yo tengo margen de ganancia o pérdida en el sistema. Perdón. Si yo tengo, perdón, se me fue. Perdón. Ahora sí. Si yo veo que, por ejemplo, no llega la sensibilidad del receptor, yo puedo reducirle. ¿Cómo le reduzco? Puedo cambiar un empalme, puedo limpiarle, puedo reducir algo de la parte de la pérdida.
Entonces yo analizo que aquí yo lo puedo manipular dentro del margen para tener pérdidas del sistema o ganancia. Lo que yo puedo manipular es el tipo de cable, ¿no? Puedo cambiar en vez de multimodo, puede ser monomodo. En vez de que le ponga un conector, puede ser un empalme. Digo yo, no, lo puedo manejar en cierta manera. Pero si es que la pérdida de acoplamiento me sale que es alta, dice, la pérdida de acoplamiento, hay pérdidas de acoplamiento muy altas, si me dice sí, busco otro cable, si me dice no, voy a calcular la dispersión del cable. La dispersión del cable. Entonces, ojo acá, no me voy poniendo aquí pasado, voy a la dispersión del cable. ¿Cómo se calculaba la dispersión del cable? Si era monomodo o multimodo, la dispersión total. La dispersión total era igual a la raíz cuadrada de la dispersión cromática al cuadrado más la dispersión modal al cuadrado. Cromática monomodo y modal multimodo. Tomando en cuenta que en la monomodo tengo cromática más la modal y en la multimodo solo tengo modal. Eso hay que tener en cuenta. Entonces calculo si es aceptable dentro del rango. ¿Cómo sé si es aceptable? Porque yo calculando me sale 17.4 nanosegundos por kilómetro y en el data veo que va desde 17 a 20 picosegundos por kilómetro o nanosegundos por kilómetro. Veo el rango, digo, ok, ¿es aceptable? Sí. Si no es, si es aceptable, lo que hago es lo siguiente, último paso, que es las pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas es la tensión. Una, si es que la fibra no tiene cubierta de Kevlar o de Mylar, entonces prácticamente si no está cubierta tengo que ver un cable acoplado y si es que no es prácticamente, si cumple las condiciones, termina y es seleccionado el cable adecuadamente. Si el cálculo de dispersión no es aceptable con las pérdidas, nuevamente vengo con el requerimiento del sistema, porque si no va a tener mucha atenuación y no va a llegar toda la potencia de transmisión. Si las pérdidas del cable son altas de acoplamiento, yo escojo otro cable porque a veces los empalmes son la mayoría conectores o algún empalme mecánico. Veo si es que busco otro acoplamiento, si es que es ideal el acoplamiento para poder trabajar. Aquí está medio mal, ¿no? Déjenme revisar. Primero esto no va aquí, ¿no? Corregirán, por favor. Entonces, esto no va aquí. O sea, va una línea, ¿no? Por si acaso. Una línea, viene acá la selección. Pérdida de acoplamiento, si es que es adecuado. Le voy a poner aquí. Pérdida de acoplamiento, si es sí. A ver si es así. Pérdida de acoplamiento, si son adecuadas, sí. Si aquí dice no, van para acá, ¿no? Cálculo de dispersión. Si dice sí, si son altas, escojo otro cable. Y el cable me pregunta si es cable acoplado. ¿Cómo le hicieron este algoritmo? Acá. Dispersión regresa. Condiciones mecánicas. Voy a preguntar. Ya me acordé. Aquí las condiciones mecánicas aceptables. Si las condiciones mecánicas le preguntan si es que es otro cable, por ejemplo, si es que las condiciones mecánicas no son aceptables dentro de la tensión o no son adecuadas, por ejemplo, pongo para interiores, que es para exteriores, entonces si es acoplado, podemos acoplar un segmento del cable solo para la parte exterior. Entonces, es lo que me dice. Si me dice que sí le afecta, viene acá un no, ¿no? Este no es de acá, por si acaso, ¿no? Corregirán esto, aunque esto es de acá. Esto no debería ir aquí. Este sí y no. Y el de acá, cuando se pregunta que viene otro cable, este cable, este de aquí, el complemento de pérdidas son aceptables, aquí debe decirme sí, y aquí debería darme el no, ¿no? El sí y el no aquí. Si las pérdidas de complemento no son aceptables, viene otro cable. Y aquí pregunta si es que el cable está acoplado. Si me dice que sí, iría, esta flecha está al revés, por favor. Van directamente al cálculo de dispersión o debería irse para acá. Quedaría lo mismo. Han hecho esa parte mal. Corregirán, por favor, esa parte. Entonces, en conclusión, ¿qué debo tomar en cuenta para seleccionar un cable de fibra óptica? La velocidad de transmisión y los requerimientos del sistema, que es el ancho de banda y qué más. Velocidad de transmisión, ancho de banda y qué más. Longitud de onda. Veo si es que es monomodo y multimodo. Dentro de los modo y multimodo, veo si es que hay margen de compensación y atenuación. Si dentro está esto, las pérdidas por acoplamiento, voy a calcular la dispersión y los últimos son
las condiciones mecánicas, porque con esto yo ya sé por dónde irme si tengo una multimodo o una monomodo. Monomodo. Entonces facilito, ¿no? Entonces yo veo los requerimientos, veo la atenuación, veo la dispersión y los acoples mecánicos. Esta parte está mal aquí, ¿no? Aquí debería ir esta parte así más claro. Si hay un acople, cable de acople, sí. Si dice no, a ver, solo sería así para el cálculo de dispersión. Aquí debería verle no y simplemente el no tendría que irse a un cable acoplado. Aquí debería ser no una decisión, sino un comentario. Por favor. Eso hay que corregir. Estarán arreglando en sus hojas, por favor. Ok, con eso hemos acabado el capítulo 2, ingenieros. Pérdidas y parámetros de esto. El trabajo de la semana va a ser parte de esto. Un cuadro técnico comparativo de al menos 4 tipos de fibra monomodo de diferentes fabricantes con al menos 12 parámetros, igual para una multimodo. Fabricantes de distribuidores de país de fibra óptica, nombre de distribuidores, tipos de que ofrecen. Ya lo hicieron, pueden copiar o pegarle ahí. Realizar un manual técnico de instalación de fibra óptica a nivel subterráneo o a nivel urbano y suburbano. Y realizar un estudio de fibras ópticas dopadas de al menos 15 parámetros técnicos de las fibras variables, ¿no? Y contestar estas preguntas. Les adelanto que esa es la tarea de este capítulo. Dentro de las fibras que les van a ayudar está, por ejemplo, este es lo que estamos viendo de los videos, todo esto en el aula virtual. No sé si me pueden verificar, lo pueden ver. Ahí están los videos, por favor. Los videos está todo. Ahora, dentro de los anexos están los datasheet. Y aquí tengo algunos tipos de cables de fibra, ¿no? Que tengo de algún tipo en inglés, tengo algunos tipos de aplicación dentro de los cables de fibra. Por ejemplo, aquí tengo fibra de óptica polímera para comunicaciones de un hilo o dúplex de 2 hilos. Aquí las transmisiones es para cortas distancias. No sé si le notan aquí transmisiones de imágenes, sensores industriales o para display o visualización. Entonces aquí tienen para comunicación la atenuación. Bueno, hay que tomar en cuenta que la atenuación es negativa que le ponen aquí. ¿Por qué les ponen negativa la atenuación? Para no confundirse porque los valores de decibeles que a veces lo tienen en los datas, le ponen positiva y en vez de ponerle como que fuera pérdida, asumen que fuera ganancia o otro valor de potencia. Es por eso que le ponen negativo. Entonces, radio, el número de fibras, la chaqueta o el jaque de la fibra y el material del cual está hecho con PVC o polietileno. Y aquí tenemos algunos tipos de cables que se puede trabajar. Entonces, con esto se pueden servirles para poder trabajar. Aquí tenemos la longitud de onda y la atenuación en las curvaturas que se tiene. Entonces, el data se maneja de esa manera, viendo lo que me interesa. Atenuación, dispersión, características físicas, las mecánicas me dice ya con polietileno, si tiene Kevlar, las aplicaciones que lo manejan, o la estructura y las dimensiones que lo tienen. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo otro. Este es polímero, creo que es el mismo. Sí. Entonces el 4. El 5. Acá tenemos especificaciones del recubrimiento de la estructura de un dispositivo mecánico para la fibra. Aquí tenemos el tipo de fibra, un jacket. Aquí dice que la chaqueta y la fibra óptica. Y la performance que tiene de temperatura, de rango máximo, propiedades ópticas y mecánicas. Más o menos deberíamos buscar algo así porque no se encuentra más o menos dentro de esta estructura la parte mecánica por los datos que se tiene dentro de los anexos que se va manejando. Por ejemplo, aquí yo tengo un cable de grupo de fibra. Estos son de equipos de componentes. Les dan los tipos de fibra, es una introducción, las pérdidas, los tipos de conectores que se aplican, que aparentemente es el SP. Acá tenemos, por ejemplo, creo que es el mismo. ¿Sí? Otro. Acá hay otro. Este es un cable, aunque sí pueden encontrar ustedes, viene con código de colores para la chaqueta de la parte física para salir desde una central. Entonces les viene con identificaciones para los colores, ven aquí, viene con color de código azul
naranja, verde, café, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosado y color agua. ¿Cuál será el color agua? Transparente debe ser, ¿no? Para verles los rangos de atenuación, las longitudes y las temperaturas. Entonces, en internet también van a encontrar algunos tipos de los cables que se tienen, ¿no? Pueden trabajar con esto. Aquí tenemos un cable de fibra de plástico, ¿sí? Cable de fibra de plástico que tiene rangos, por ejemplo, de temperatura mínimo máximo. Aquí tenemos longitud de operación, la atenuación y la parte mecánica que lo genera y los tipos de conectores que se puede aplicar dentro de los cables de fibra de plástico para poder trabajar, ¿no? Aquí les dicen cómo instalarlos, aquí les dicen cómo deben poner la chaqueta y hacer los tipos de previsiones y el código para poder identificar un cable, que esto es importante, que viene aquí el código, si es que tiene alta atenuación, si tiene baja atenuación, la longitud del cable, que viene en los últimos 3 dígitos. En el penúltimo dígito viene el tipo de conector y viene el código de canal si es que es 1.5. Entonces, para eso me sirve la nomenclatura, por eso hay que verlo. Y aquí está el tipo de conectores para 1 o 2 canales con la virola que se va a trabajar y las dimensiones que lo tiene. ¿Por qué es tan detallado esto si el señor Veloso lo coge y lo instala? Lo que pasa es que si no seguimos la normativa, no podemos asegurar que la vida útil o técnicamente no va a trabajar al 100% de aquí a unos 10 años, no va a molestar. Pero si lo hacemos por hacer y no va a funcionar, no digo que no va a funcionar de aquí a 10 años. Tendrá problemas a los 3 años, a los 2 años, pero no garantiza prácticamente que no tengan inconvenientes. Por eso la normativa dentro de esto. Acá tenemos un cable de fibra óptica para interiores o exteriores, que es como que fuera el grosor de un lápiz. Tiene el código, tiene características y todo esto cuando se presenta en proyectos es más detallado, porque en el proyecto está justificado, pero en el momento de instalarlo se lo hace de la mejor manera, ¿no? Aquí ven las aplicaciones para redes FTDD, que es Fiber to the Dex, que es fibra hacia el escritorio, ¿no? Aquí vemos las transmisiones 100 base FX, que es de fibra, ATM, Gigabit Ethernet, Simplex, instalaciones eléctricas, características prácticamente que ya sabemos, inmune al ruido, ultravioleta y otros tipos de parámetros, ¿no? Y es importante ver el cálculo para nuestro diseño o balance de potencia. Aparte de eso, tenemos, por ejemplo, este tipo de producto de data que es acoplada para los interfaces SR, el 485, que era que transmisión serial con fibra óptica, pero ya creo que debe haber otro tipo de comunicaciones para las tarjetas de los puertos GBIG para poder conectarse dentro de los dispositivos para fibra óptica. Es un electro-óptico o electro-óptico para pasar las señales eléctricas a ópticas, ¿no? También tenemos la parte subterránea. Aquí tenemos tubo de holgado subterráneo. Para que lo revisen, ¿no? Aquí tenemos alguna aplicación, instalación del tubo. Es decir, aquí está algo del deber. Coger y hacer un resumen chiquitito. Instalación de ducto, elemento de resistencia, tubos holgados, el Kevlar, los diámetros que se tiene. Ahí dice hacer un manual chiquito. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son los pasos? Nada más. Para que no se estresen, ¿no? Aquí tenemos el cable enterrado, vean el Miller como que fuera ese alambre para volar la cometa, tiene que soportar un peso específico, debe tener algún tipo de aplicación dentro de la fibra y que viene aquí algunos datos de las antenas para que ustedes puedan recibirlo con código del cable, número de fibras, número de tubos, diámetro, peso y resistencia de tracción, que está en newtons para el peso, ¿no? Acá tenemos un medidor de cable pequeño, un medidor déjenme ver, es un medidor, un cable. Es un cable para ver también la parte que es solo para varios hilos, pero viene con una cubierta bien para parte exterior, ¿no? Aquí hay que ver los requerimientos, la normativa, el número de métodos que se trabaja. Lo importante es, se tiene mucha información en internet. Aparte de esto, aquí viene algunos tipos de tipo de fibra. ¿Se acuerdan que les dije que va a encontrar un tipo de fibra donde se cambie el índice de refracción? Hay algunos tipos que pueden encontrar. Aquí están algunos que pueden ver y toca verificar la información. Que toca, como ustedes manejan inglés, no se les hace fácil. Aquí está la estructura de una multimodo.
Antes se manejaba así, ¿no? Con datos, con medidas y todo eso, las especificaciones, inclusive se ponían anexos de los proyectos. Pero ahora las fibras me sirve para que soporta la tensión mecánica, tiene Kevlar, Mylar, tiene un ancho de banda, longitud de onda y la atenuación, estamos dentro del trabajo. Entonces aquí tienen algunos ejemplos y que pueden encontrar ustedes en internet para poder trabajar. Listo, ingenieros. Hemos terminado el capítulo 2. El capítulo 3, entre comillas, va a ser un adendum de la parte de lo que vamos a ver el día miércoles y prácticamente es todo un capítulo de los componentes, pero es una estructura básica. Hoy les iba a dar un adelanto, pero ya nos enredamos un poquito más entre el cable, los empalmes y los conectores. No sé si tengan preguntas, por favor. Una pregunta, Inge. Dígame, Neita. ¿Sería posible hacer ese del tallercito que hay en el capítulo que acabamos de ver en los grupos que realizamos del taller de la anterior semana? ¿Este deber? Sí, Inge. Sí, no hay problema. Hágalo. Muchas gracias, Inge. Háganlo porque Gracias, sí Inge. está bastante. Sí está bastante. Sí está bastante. Verán, esto se manda porque igual cuando ustedes vayan a trabajar van a tener que recapitular información y hacer. Estamos 2 capítulos, el siguiente va a ser capítulo y medio porque solo parte de componentes para después entrar ya a la estructura de las redes ópticas. Con eso estamos bien, no tenemos que ajustar, tampoco vamos a estar incrementando mucho más de lo que se debe. No sé si tengan preguntas, ingenieros, por favor. Listo, chicos, les agradezco, estudiarán para el jueves y por favor nos vemos el día miércoles en la segunda parte, un intermedio del capítulo 3. Bueno, no sé, ya le tengo listo, pero son bastantes hojas para que lo lean, pero yo voy a hacer lo más sustancial y me sirve para el otro. No quiero redundar con las redes, porque ahí voy a meter AppDraw, voy a meter amplificadores. Aquí lo que me voy a hacer es netamente a los mesh sender o a los transmisores, receptores y repetidores. Acabo. Y es una estructura de los componentes de la red, de una red de fibra. Y con eso terminamos. Eso nomás. Si no hay pregunta, les agradezco. Me imagino que tienen clases. Cualquier cosa, estamos en contacto, ingenieros. Me pueden escribir cualquier situación. Nathan, una pregunta. Sí, Inge, ¿qué pasó? Una pregunta. ¿Vos a qué nivel pasas el siguiente? A, a octavo, Inge. O sea, me faltan 3 materias de octavo y ya puedo pasar a noveno. Ahí. Ya. Entonces, solo quería preguntar eso. ¿Ok? Y de ahí, de aquí a todos les falta solo este octavo y sería en octubre hacer las tesis, ¿no es cierto? No, Inge. No, pero yo digo la mayoría. Por ejemplo, pues. en abril, en octubre ya hace la tesis. Ah, no, fue el siguiente, perdón, en marzo, ¿no? Sí, sí. Nathan, tú harías en octubre la tesis. Sí, Ya. Bueno, ahí hemos de conversar, ¿ya? Listo. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos Dios mediante el día miércoles. Cuídense. Hasta luego. Pase bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos.